Buenos días a todos. Miguel Ángel, Juan, gracias por haber venido. Buenos días. Nacho, Clara. El tema del que vamos a tratar en esta mesa está directamente relacionado con la cuestión de la confianza, que como hemos visto en la intervención que ha hecho el profesor Stiglitz, es digamos como el chicle, la argamasa que une y cohesiona al sistema democrático. La pérdida de confianza pues claramente erosiona la calidad de nuestras relaciones, y la confianza además debe formar también parte de lo que es la esencia de los propios medios. Cuando hablamos de confianza pues acudimos a indicadores y nos encontramos con que efectivamente parece, digo que parece porque se puede matizar también, en los últimos años asistimos a una erosión de la confianza en los medios de comunicación, que se pone de manifiesto en España, se pone de manifiesto en todos los países de nuestro entorno. El informe, el Digital News Report del Instituto Reuters para 2024 indica que la confianza general en las noticias en 47 mercados se sitúa en el 40%. Bueno, pues esta es una cifra que ha ido también descendiendo en los últimos 10 o 15 años y que coincide, por una parte, con el auge de redes sociales, con los problemas económicos de las organizaciones y con la creciente polarización política. En el caso español, pues me gustaría, antes de empezar el diálogo, señalar solamente algunos datos que proceden precisamente de los informes que hace la Asociación de la Prensa de Madrid y que recoge la Federación de Asociaciones de Periodistas. La encuesta de tendencias sociales, de la que también se ha hecho eco la FAPE, pues indica que la confianza de los españoles en los medios de comunicación ha bajado un 7% entre 2021 y 2024 y se sitúa en un 4,01%, pero lo cierto es que también ha descendido más todavía la confianza en otras instituciones, en los partidos políticos, en los sindicatos, en el gobierno, en el Parlamento. Es decir, que la crisis de los medios forma parte también de una aparente crisis de los ciudadanos en todas las instituciones, de la que no nos libramos los medios. Y por otra parte también cabe apuntar que la erosión de la confianza tampoco es igual para todos los medios. Hablamos de confianza en los medios, pero en realidad también los datos que maneja la encuesta del CIS ponen de manifiesto pues, que la confianza es menor para las redes sociales, muy menor para las redes sociales, pero sin embargo es mayor para la radio o para la prensa, y se sitúa en un término medio la televisión, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de medios estamos hablando también de un ecosistema bastante global. Los datos de las encuestas que maneja la Asociación de la Prensa de Madrid pues, también establecen una correlación entre los niveles de confianza y la independencia autopercibida de los propios profesionales en las redacciones, independencia que tiene que ver frente a las presiones económicas, a las presiones políticas, a los propios desarrollos tecnológicos, la polarización de los medios, que actúa como un elemento también hacia adentro y hacia afuera. Bueno, pues ante este panorama en el que aparentemente la confianza en los medios está atravesando un escenario que no parece indicar que esté en su mejor momento, pues el Instituto Reuters genera y propone distintos tipos de propuestas de resolución. En primer lugar, pues recuperar y volver a poner en primer valor altos estándares profesionales, ¿no? Códigos éticos y herramientas internas que permitan a los periodistas y a los medios ajustarse pues, a unos objetivos de eticidad. La imparcialidad en la producción de las noticias, distanciándose de los fenómenos de polarización, y sobre todo herramientas de transparencia que ayuden a los medios también a posicionarse ante la ciudadanía como herramientas capaces de rendir cuentas y de explicar no solo qué hacen, sino también cómo lo hacen. En este contexto de propuestas se sitúa precisamente el tema del que vamos a hablar hoy, que es el de los sellos de credibilidad. Es decir, en esta apuesta por la transparencia, una transparencia que puede ayudar en teoría a mejorar la confianza de la ciudadanía en los medios, bueno, pues una herramienta que se propone en la actualidad y que es muy debatida son estándares como los que nos ha comentado Javier Martín Cabana, generados desde la propia sociedad o desde instancias internas que pueden ser profesionales, como el sello generado desde Reporteros Sin Fronteras, que es un estándar también, pero entre pares. Bueno, pues estos sellos de credibilidad que ayuden a certificar, a verificar que el comportamiento de los medios se ajusta a lo que la sociedad y la democracia espera de todos ellos. Estos sellos, estas certificaciones,
se basan en ejemplos que proceden, como ha explicado también Elena Herrero Beaumont al terminar su comunicación, pues proceden de otros sectores, de otros ámbitos. Y todos ellos reúnen una serie de características que son las que hacen que estos sellos pues, generen a su vez una validez y una credibilidad en sí mismos de cara a reforzar la de aquellos organismos y aquellos sectores a los que se pretende certificar. ¿Qué características tienen que tener? Pues, entre otros, que los estándares sean claros, que sean públicos y consensuados. Es decir, tiene que haber series de normas que sean públicas, claras y consensuadas. Que además el organismo que las certifique sea independiente. La independencia de los organismos certificadores es una de las características exigibles, ¿no? Que existan mecanismos de trazabilidad y documentación verificable, es decir, que aquello que se certifica pueda luego ser reproducido y comprobado y verificado a su vez, ¿no? Y además estos mecanismos normalmente suelen incorporar auditorías periódicas o verificaciones continuas. Y además, para que estos sistemas de certificación tengan valor real, pues se suele y forma parte de sus exigibilidades que cuenten con un reconocimiento institucional o sectorial. No basta que alguien lo proponga, sino que además tiene que haber un reconocimiento por parte del propio sector al que se pretende certificar. En algunos casos también participan autoridades públicas o consumidores. Bueno, pues a partir de estas propuestas que vienen de otros sectores, se han ido generando iniciativas dentro del propio sector de los medios. El Journalism Trust Initiative de Reporteros Sin Fronteras, al que me he referido hace un momentito, pues es una de estas iniciativas. Otra iniciativa es el Trust Project, que anima a los editores a ser más transparente respecto a cómo realizan su trabajo, generando indicadores de confianza. Otra propuesta es el NewsGuard. NewsGuard es más que una propuesta, es una empresa que precisamente su producto es una certificación de fiabilidad de las noticias, ¿no? Y ofrece a los usuarios la posibilidad de comprobar en qué medida un medio o no se ajusta a criterios de veracidad, incorporando 9 indicadores en áreas de credibilidad y transparencia. Bueno, pues en este marco de propuestas parece que resulta fácil apostar por este tipo de mecanismos que implica una rendición de cuentas exigible a los medios. Sin embargo, hay muchas cuestiones sobre las que debatir, porque dependiendo de la formulación y de los planteamientos que rijan una u otra propuesta, pues podemos llegar a unos entornos de mayor aceptación, de menor aceptación e incluso de no aceptación en ningún caso, ¿no? Cuestiones que están abiertas, pues están abiertas la cuestión de quién define los estándares y cómo se garantiza su aplicación. Entonces, el quién es importantísimo. Da la impresión, también a raíz de las recomendaciones de organismos como la OCDE, pues que una de las condiciones que hacen más fiables este tipo de mecanismos es que tengan una participación multisectorial, es decir, que estén implicados en su puesta en marcha, en su desarrollo y en su seguimiento, pues todos los agentes del mercado, ¿no? Bueno, pues es una de las cuestiones. Lo que pasa que, claro, cabe plantearse en este sentido si el control de la transparencia y eticidad de los medios tiene por qué situarse en órganos o instancias que no sean los estrictamente profesionales. Es decir, ¿tiene sentido que traslademos la verificación, la calidad y la credibilidad de los medios al control de órganos que no sean propios de los medios de manera interna? Bueno, otra cuestión que está abierta es la de la voluntariedad o exigibilidad. Cabe establecerlo como un medio, como un recurso que se ponga en marcha de una manera voluntaria, de manera que se vaya implementando progresivamente. Esta es la propuesta, por ejemplo, del Observatorio de Medios e Información Responsable que nos ha presentado Javier Martín Cabana. Es una propuesta que se lanza a la sociedad de manera que los medios se van adheriendo y en un efecto bola de nieve se espera que de un comportamiento ético vayan derivándose cada vez más ejemplos por imitación y por adhesión. Pero hay otros modelos pues, que van más en la línea de lo regulatorio y aquí pues, los que tenemos más edad, pues, yo recuerdo los debates que se abrieron hace, pues yo creo que 2 décadas, cuando se propuso la constitución de un Consejo Estatal de la Información. Bueno, pues en algunos casos, algunas fórmulas podrían a lo mejor recordar o hacer suscitar los mismos temores
de control gubernamental o de presencia de agentes externos en el control de la información que se suscitaron en su momento. Bueno, pues este es el marco global en el que vamos a desarrollar el diálogo ahora a partir de este momento sobre las cuestiones que afectan al sello de credibilidad. ¿Necesitan los medios un sello de credibilidad? O sea, es una pregunta que lanzo así de manera global. ¿Creéis que necesitan los medios un sello de credibilidad? Luego ya ahondamos, pero de manera muy sintética nos posicionamos y luego ya vamos entrando. ¿Clara? Yo creo que en el ecosistema en el que estamos, en el que no está claro que es un medio, no hay un acuerdo sobre la definición de lo que es un medio a nivel social, ni siquiera a nivel político. Creo que es una medida de autoprotección. Generar un sello, por verlo de alguna manera, un código de buenas prácticas de legislación blanda propio para protegernos de lo que no es periodismo, de lo que no son medios y de lo que está intentando disfrazarse de medio, difundiendo desinformación para hacerle daño no solamente a la democracia, no solamente a la clase política, no solamente a la ciudadanía, sino también a lo que nosotros vendemos. O sea, ¿tú crees que la iniciativa debería ser apoyada y de manera entusiasta por los medios porque es una medida de autoprotección? Sin lugar a dudas. ¿Qué te parece a ti desde el punto de vista de la industria? Yo creo que sí a tener un sello de identidad, no a un sello de credibilidad. Porque la credibilidad y la confianza pues, han de ganarse o han de perderse o han de recuperarse, pero sí un sello de identidad que haga un parteaguas entre aquellos que son y una industria, ¿no? que dedica recursos, talento y metodologías de trabajo contrastadas para poder diferenciar lo que es información rigurosa, o por lo menos que aspira a serlo, de aquella que es simplemente una mera generación de contenidos que lo puede hacer cualquiera. Los medios necesitan un marco de autorregulación que se complemente con una regulación. Como dice Nacho, la confianza y la credibilidad se gana, no se consigue con un sello y sobre todo se consigue con transparencia. Y ya nos estamos dotando de mecanismos de autorregulación, como pueden ser los estándares que se han presentado y otros en los que estamos trabajando algunas asociaciones de medios de comunicación. Y se consigue también con el cumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, que establece criterios de transparencia para los medios de obligado cumplimiento a partir del 8 de agosto. O sea que de momento todos somos partidarios de los sellos, ahora entraremos a debatir. Yo no. Vale, yo no. Pues por eso. Yo tampoco, yo no he hablado de sello. Vale, has hablado de autorregulación. Sí. Yo no, todo lo que tú has dicho, eso está muy bien, pero el único sello de credibilidad que tenemos los periodistas es la verdad, es la información veraz. Y a partir de ahí, pues puedes ponerles todos los adjetivos que quieras, todos los sellos que quieras y tal. Pero si no partimos de una información veraz a la hora de contar las noticias, es decir, el periodista posiblemente utilice muchos latiguillos en lo que diga, pero el periodista que tiene que ir, ver y contar lo que está pasando, pues tiene que cumplir esos requisitos que se complementan con la honestidad, con cumplir las normas. Aquí se ha dicho antes las normas de toda la vida del periodismo, es decir, cumplir los códigos éticos y deontológicos, comprender lo que se va a contar, contextualizarlo y publicarlo. Así de sencillo. Que a eso le pongas luego sellos de credibilidad por parte de asociaciones y lo que quieras, pues bien, siempre que sea sumar es importante. Pero la verdad es que si se cumplen todas las reglas del periodismo, tendremos credibilidad. Y hablabas tú antes de que hemos pedido confianza. Desde luego hemos pedido confianza. Todas las encuestas, todos los estudios que se hacen, todos los análisis que se vienen haciendo desde hace varios años para acá, pues vamos perdiendo credibilidad, vamos perdiendo confianza. El CIS, no sé si fue hace 3 o 4 años, hizo un estudio, una encuesta en la que los ciudadanos
culpaban a los medios del 14%, creo que era de la crispación que había en la sociedad. A los políticos les daban un 54%, es decir, una diferencia enorme con los periodistas, pero no porque a los políticos les dieran un 54% y a los periodistas un 14% o un 12%, no me acuerdo muy bien. Tenemos que estar contentos, tenemos que reducir ese 12% y que tengan confianza en los medios. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Podemos seguir hablando ahora, luego, esto, pero vamos, a partir de ahí yo creo que tenemos que tener en cuenta cuál es el trabajo del periodismo. No te olvides que el ser humano, desde que existe, necesita contar las cosas y que se las cuenten. Y ahí estamos los periodistas. Somos los que les contamos las cosas al resto de ciudadanos. Bien, he querido empezar por la última pregunta en realidad porque esto era el cierre, pero creo que es más provocador arrancar con ella desde el principio para ver y a partir de las respuestas también ir descomponiendo hacia atrás cuáles son las posibles soluciones que podemos nosotros aportar, porque las encuestas no engañan, pero lo cierto es que del tema de la credibilidad y de la confianza en los medios pues se viene hablando desde la famosa comisión Hutchins, o sea que es que llevamos más de un siglo también hablando de si los medios generan o no generan confianza, pero lo cierto es que es un fenómeno que hoy en día hay cierta unanimidad en decir que es una realidad también muy vinculada a la polarización. Entonces, ahondemos un poquito sobre la cuestión de la confianza, ¿no? ¿Creéis que vosotros que la crisis de la confianza en los medios es atribuible exclusivamente a los medios o tiene otro tipo de circunstancias o de factores? Y una vez que penséis si es atribuible o no es atribuible, de manera muy resumida, ¿qué se os ocurre a vosotros que cuáles serían las propuestas, digamos, más eficaces para volver otra vez a recuperar la confianza? Aparcamos el tema de los sellos, si pensáis que el sello tiene que ser una de las centrales, pues lo volvemos a recuperar, pero sobre todo, ¿cuáles pueden ser las propuestas más eficaces para recuperar confianza en los medios por parte de la ciudadanía? Empezamos, si te parece, por ti, que acabas de terminar y eres provocador también. Pues me reitero en lo que he dicho, es el no estar, el tratar de alejarnos de la polarización política principalmente. Aquí, desgraciadamente, la polarización política que existe, no solo en España, existe en todo el mundo, pues nos lleva a que la información esté muy determinada por ello. Y no la información, sino muchas veces la desinformación. Nos tenemos que alejar de esa polarización política, que además, y ahí entramos en otro tema de debate importante, entra en juego las redes sociales. Yo quiero dejar desde el principio bien escrito y subrayado que las redes sociales no es periodismo. Vamos a tenerlo muy en cuenta. La gente equivoca que el uso de las redes sociales como periodista, como que cualquier persona que utiliza las redes sociales está informando. No es verdad. Es verdad, por otra parte, que los medios de comunicación utilizan las redes sociales pues, para dar exclusivas, para dar noticias de urgencia, y hacen bien. Para eso sí se pueden utilizar las redes sociales desde el periodismo. Pero, desgraciadamente, la parte mala, la parte perversa de las redes sociales es el mal uso de las redes sociales. Y el mal uso de las redes sociales lleva a la desinformación, al divulgar bulos y divulgar mentiras que nos lleva al punto culminante en el que estamos ahora mismo en el periodismo, a la desinformación. Y contra eso es contra lo que tenemos que luchar. O sea, por un lado, alejarnos de la polarización política y por otro lado, alejarnos también de ese batiburrillo que forman las redes sociales y que llevan a la desinformación. Si conseguimos eso sería pues, no sé cómo calificarlo, pero a lo mejor que nos podría pasar. Desgraciadamente, creo que estamos lejos de conseguirlo. Juan, ¿cómo nos alejamos de la polarización y generamos mayor adhesión por parte de las audiencias? ¿Cómo nos alejamos? Madre mía, cuando estaba preparando la respuesta me has cambiado la pregunta. Antes nos llevaste directamente a la respuesta y gracias, pero al final
lanzaste una conclusión al margen de nuestras respuestas. Y voy a volver a ello, entonces. Pues volvamos a ello. Porque creo que es una cuestión de orden. Al final de nuestras respuestas anteriores es una cuestión de orden. Miguel Ángel empezaba por la labor del profesional y los valores con los que el profesional, la ética y la deontología con la que el profesional comienza su labor. Claro, si el profesional es un mentiroso, un manipulador, pues ya empezamos mal. Y así sucesivamente. Si escalamos hasta llegar al editor, a los que yo puedo representar, pues si el editor está al servicio de, qué sé yo, China o Venezuela, que son, por ejemplo, dos fuentes de desinformación que el último informe del Departamento de Seguridad Nacional que presentaron hace unas semanas cita, pues más vamos, ¿no? Y frente a eso, y lo pongo ahora ya en positivo, frente a eso es por lo que yo hablaba de autorregulación y de regulación, y por eso ya este debate viene de antiguo desde la Unión Europea. Ahora hablamos, me preguntas por la polarización, y antes habías comentado de cómo recuperar la confianza. Bueno, pues yo diría que la confianza se recupera alejándose de la polarización. Claro. Salimos de la polarización, pues alguien habló antes de las modas, ¿no? Es que ahora la moda, lo trendy, digamos que lo trendy es polarizar. Pero esto son cuestiones, aquí entraríamos en cuestiones sociológicas que van más allá del periodismo. De la polarización se obtienen ventajas electorales, se obtienen ventajas mediáticas y se obtienen ventajas de mucho tipo, incluso comerciales, me atrevería a decir, posicionando una marca frente a la otra, ¿no? Y no voy a citar ninguna. Ese juego de la polarización es muy antiguo. ¿Cómo nos salimos de ello? Pues con honestidad y con una firme determinación de servicio público a la sociedad en su derecho a una información veraz, en pretender ser desde los medios una herramienta de inteligencia, o sea, un instrumento que ayuda a la toma de decisiones en libertad. Y eso es muy difícil cuando está sometido a presiones sociológicas. Ignacio Ramonet en los años 90 tituló un Le Monde Diplomatique en español, Informarse cuesta. Claro, informarse cuesta y mucho. Y en este mundo en el que ahora tenemos tantos inputs, tantos canales que nos llegan desde el cuñado en el grupo de WhatsApp al medio más relevante, pues tenemos muchos inputs. Bueno, hay que saber seleccionar unos y otros y establecerse un criterio. Esos son factores sociológicos. Y luego hay otros factores, e insisto, en la cuestión de la autorregulación y la regulación que toca a los medios. Y apelo, porque el debate fue muy intenso en Europa, al Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Si sabemos quién financia a quién y a quién pertenecen los medios, pues eso ayuda mucho a identificar por qué producen determinados contenidos. Y el ciudadano en libertad puede empezar a hacerse una composición del lugar. Pues después de la corrección que me ha hecho... No era corrección, era una edición. Era edición, no corrección. Bueno, pues estupendo. En periodismo también la edición, cuando no es modificación o alteración sustancial de la verdad, la aceptamos absolutamente como parte del ejercicio profesional. Volviendo a retomar el hilo, porque todo está en el hilo del tema de la confianza. ¿Cómo recuperamos la confianza? Y claro, no basta con decir de una manera teórica y global, Clara, me dirijo ahora a ti, pues teniendo que ser mejores profesionales, ¿vale? Que eso es el ejercicio a veces un poco... entonces, ¿cómo? ¿Alguna cuestión concreta? ¿Cómo recuperamos la confianza? Pues mira, voy a recuperar esta historia de los sellos, que creo que estaría de acuerdo con vosotros en que no son sellos de credibilidad, pero tiene que haber algo que nos ayude a separar el grano de la paja con varias consecuencias. La primera es entender que en esos principios de transparencia, que hemos hablado de ellos varias veces, tiene que haber una transparencia en cómo se rectifica. Creo que esa es una buena manera de recuperar la confianza. La segunda es que en ese ejercicio de transparencia que tenemos que hacer hacia la sociedad, teniendo en cuenta la poca credibilidad que tienen los medios ahora mismo en España, tenemos que hacer un ejercicio de rectificar al de al lado y de ser consciente y echarle en cara y decirle
a otro cuando lo hace mal o cuando miente a sabiendas que lo está haciendo. Porque trabajamos mucho en el ecosistema de perro no come perro en prensa. Y creo que igual nos tenemos que revisitar un poco por eso, porque en parte por eso hemos perdido la credibilidad. Y la tercera, recuperando la historia de los sellos, yo creo que tienen que existir sellos, autorregulaciones, llamémoslo como queramos, con consecuencias, con sanciones que no tienen que ser económicas y que no tiene que ser un sello que se tenga que aplicar porque sí, pero puedes o estar en este grupo o no estar. Y no estar significa, por ejemplo, no recibir financiación pública. No estar significa que los anunciantes, los grandes anunciantes, los que ponen mucho dinero en muchos de los medios que están aquí, saben dónde lo tienen que poner y dónde no. Y creo que cuando hablamos de esos sistemas de autorregulación, hablamos mucho de la transparencia, de los códigos éticos, pero faltan, para mí, dos cosas. Una, verificación independiente y otra, un sistema de quejas de que cuando alguien cree que estás mintiendo, va y pone una queja y hay un consejo independiente que lo explora y si resulta que efectivamente de manera reiterada estás publicando desinformación, pues ya no tienes el sello y ya no recibes financiación pública y ya no recibes dinero de los grandes anunciantes. Es que yo entiendo, se hablaba antes de todos los años que nos ha llevado a acostumbrarnos al ecosistema digital. Bueno, nos ha llevado tantos años que de repente nos está fagocitando la desinformación y nos están fagotizando esas páginas web que parecen cabeceras de prensa pero que no lo son. Y nos están fagocitando del nivel de que si nos vamos ahora a la calle y le enseñamos cabeceras bien y cabeceras fake, la gente no sabe distinguir cuáles son las creíbles de las que no. Es que estamos en ese punto. Entonces, o encontramos una manera de proteger lo que hacemos y el valor de lo que hacemos para nuestras sociedades, o dentro de 10 años, pues no estaremos teniendo esa conversación aquí, porque no podremos. Nacho, ¿cómo se ve desde la industria? ¿Qué se puede hacer para apoyar? ¿Apoyaréis a medios que adoptan códigos más estrictos? ¿Qué tipo de posición se adopta desde...? Bueno, esto es un tema realmente complejo de abordar en general, todo lo que tenemos encima de la mesa, pero por ir por partes, intento ser muy sintético. A ver, yo creo que estamos en una maraña de la cual es muy difícil salir, ¿vale? Aún así, yo soy optimista, vaya por delante. Esta maraña es fruto hablamos de desinformación. La desinformación es una estrategia de poder dentro del entorno de las amenazas híbridas y se viene fraguando desde hace mucho tiempo y no es que se nos cierna, es que estamos ya en ello de una manera clara y fruto de eso hablamos de estos temas, hablamos de la falta de confianza, hablamos de la polarización y demás, porque ya estamos en esta maraña. Entonces, creo que es ser conscientes de la corresponsabilidad de todos en esta maraña, creo que es un buen punto de partida. Y digo de todos y meto a los anunciantes, meto a los medios de comunicación, meto al ejercicio de la función periodística, meto a los políticos y meto a todo el mundo. Y creo que siendo conscientes del lío en el que nos hemos metido, creo que tenemos una parte importante para solucionarlo. Empiezo por los anunciantes. Los anunciantes, ante el frenesí de la proliferación de múltiples canales, decidieron llevar una gran parte de las inversiones de manera errónea y exagerada a plataformas de dudosa credibilidad. Pero hay una parte que es lógica y entendible, que es donde estaba la atención de la gente. Y cuando tienes una responsabilidad de gestión sobre un presupuesto, tú tienes que poner el euro donde te va a dar un retorno económico, comercial o de credibilidad. Y ahí, en ese frenesí, pues hubo un exceso de inversión donde no debería haber. En su contrario, los medios de comunicación, cuando estábamos en el lado de los anunciantes, en la época de ese frenesí, nos vendían a un precio prácticamente irrisorio el activo digital por el cual ahora, lógicamente, piden lo mismo que se pedía antes. Por lo tanto, estamos en una situación bastante complicada de salir. Entonces, yo creo que son comprensibles los dos roles, pero creo que se puede rectificar en la parte de los anunciantes y se puede llevar también la inversión a la parte de los medios, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo en las dos partes importante. Entendiendo los editores que los anunciantes tienen una responsabilidad de llevar sus mensajes allí donde está la gente, y la gente, hoy nos guste o no, está en muchos sitios, no solamente en los medios, está en otras muchas plataformas. Y por otro lado, creo que las figuras para fomentar, vamos a llamar, la canalización de la inversión a sitios creíbles o sitios
responsables, como bien dice el apellido del observatorio, bien valdría tener ese sello de identidad para poder identificar dónde es bueno meter ese dinero y por qué no. Y el año pasado escribía sobre esto en el Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. ¿Por qué no crear la figura del bien de interés democrático? Todos estamos de acuerdo en que los medios de comunicación son importantes para la democracia. Pero la realidad es que generacionalmente muchos chavales y chavalas consumen contenido y aunque, como bien dice Miguel Ángel, el periodista haga el esfuerzo de ir detrás de la verdad, no nos están atribuyendo no están atribuyendo al periodismo ese papel. Hay que ganárselo. Pero a la vez hay una crisis de ingresos. Entonces, ¿por qué no, si creamos esa figura de bien de interés democrático, o como se le quiera llamar, al igual que hay acontecimientos de excepcional interés público donde hay deducciones fiscales o hay aportaciones de particulares a fundaciones que tienen deducción fiscal, ¿por qué no un suscriptor recibir un beneficio fiscal por suscribirse a un medio de comunicación, o un anunciante que se pueda desgravar parte, al igual que se desgrava cuando pone debajo, qué sé yo, pues el año Sacobeo, el del año del Quijote o lo que sea? Creo que sería un ejercicio muy sano que todos, muchos están aquí presentes en esta sala, pudiésemos hablar de ello. Porque sería una manera muy lógica de sanear parte del problema que tienen de financiación los medios de comunicación, sería un ejercicio muy sano para los anunciantes para canalizar parte de esa inversión allí donde sabemos que va a haber calidad, y podríamos abrir otros frentes de debate que ayudasen a hacer esto. Y permíteme acabar en este turno con otro elemento que tiene que ver con la operativa y la función periodística. Yo soy periodista, hace muchos años que no ejerzo, pero he estado ejerciendo muchos años atrás y estoy muy en contacto con el mundo periodístico. Creo que uno de los elementos, hablando de la polarización que había, tiene que ver con la excesiva práctica del periodismo declarativo, ¿no? Cualquiera de nosotros que va a un acontecimiento público, que puede ser una manifestación o algo que está sucediendo, resulta que cuando está sucediendo y entramos en muchos medios de comunicación vemos abriendo la declaración del político de turno de un sitio o de otro, pero no se está centrando en el acontecimiento de lo que está pasando ahí, exacerbando esa polarización. Creo que también hay elementos que tenemos que revisar, ¿no? En el sentido de la práctica, ¿no? De cómo estamos informando y cómo estamos llevando los mensajes hasta el final. Aún así, es complejo y creo que es muy interesante abordar este tipo de iniciativas como está impulsando el Observatorio ahora para poder hablar, oye, calzón quitado, permíteme la expresión, y reconocer los errores y también las oportunidades que tenemos para mejorar. Antes hablaba Clara de mecanismos, pues como mecanismos de verificación y también mecanismos de transmisión de quejas y de recuperación de... y esto tiene que ver también con el concepto de accountability que ha salido, lo ha comentado también el profesor Tsigilis. La rendición de cuentas de los medios y la rendición de cuentas ante quién y cómo, ¿no? Miguel Ángel, la FAPE ya tiene un canal de medios y de denuncias. ¿Por qué nos lo planteamos ahora? ¿Por qué tiene sentido? No es exclusivamente de la FAPE, es la Comisión de Quejas, Ética y Deontología del Periodismo, en el que participa la FAPE y otras instituciones. Clave, por ejemplo, está ahí, algún colegio de periodistas, algunas no. Y precisamente yo quería, a raíz de lo que se ha hablado, hablar de esa comisión. Esa comisión está ahí desde hace 20 años y dentro de la profesión se conoce que está su existencia. Sin embargo, no se utiliza todo lo que se debiera utilizar. Y es una comisión que está compuesta por magistrados, catedráticos y periodistas de prestigio en los tres casos. Y hace unos informes que no son vinculantes, evidentemente, pero que sí son muy profundos y que la única consecuencia que tienen es que al que ha cometido algún error en la información, pues le saca los colores. Pero llegamos a lo que decía Clara hace un rato, que no lo publica nadie. Es decir, si el medio esto consiste en que cualquier ciudadano, cualquier empresa, cualquier eso, se ve retratado en una información que no es verídica, que no es verdad y que se publica, puede acudir a esa comisión y denunciarlo. La comisión lo estudia, lo analiza y concluye si tiene razón el denunciante o tiene razón el medio.
Si tiene razón el denunciante, no lo publica nadie, no lo publica ni el medio ni los demás medios. Si tiene razón el medio, lo publica el medio y no lo publica nadie más. No se entera nadie de eso, porque como digo, no es un juzgado que puede tener acceso a todo el mundo. Bueno, en esto también, pero no se publica. Si se publicara, pues tendría mayores consecuencias. Pero lo que quiero decir, lo que decía al principio, es que esa comisión hace unos informes muy profundos y a la que se puede acudir. En estos momentos la preside Fernando González Urbaneja, que fue presidente de la FAPE y de la APM, y tiene pues unos 12 o 13 componentes que está eso. Y por eso digo que es muy importante que la gente sepa de su existencia pero ya te digo, desde hace 20 años he estado trabajando. Decía una cosa, Nacho, que me ha llegado a pensar de los periodistas que ejercemos el periodismo desde una parte, ya hemos hablado mucho de ellos, pero hay que hablar de los periodistas que están, o no periodistas, que están a la otra parte de la barrera, llevando los gabinetes de comunicación de las instituciones, de las empresas, de todo eso. Ahí también hay que subrayar la importancia de la verdad, del periodista, de la labor que tiene ese director de comunicación, del DIRCOM, que se llama. Hay muchos DIRCOM y afortunadamente eso viene muy bien a la profesión, porque ha dado mucho trabajo que no se encontraba para ejercer como en las redacciones, ¿no? Pero la labor del DIRCOM es enseñar a sus jefes, a decir la verdad también y a no construir murallas chinas que no dejen salir la información, que no sean transparentes, etcétera. Nacho sabe mucho de esto porque ha estado en el BBV, ha estado en Endesa, ha llevado gabinetes de comunicación, y yo lo que siempre le digo es que la verdad también está en las fuentes, y las fuentes hay que educarlas y que digan la verdad, que no te engañen. Muchas veces la información parte de una mentira que ni el periodista cree que es verdad, y a partir de ahí se tergiversan muchas cosas. Por eso quiero subrayar ese papel, aprovechando esta tribuna. Muchísimas gracias, parece como que nos hemos situado. Muy rápidamente, que nos está apretando ahí, Elena. Bueno, pues al grano, la posición del Club Abierto de Editores. Ya lo ha dicho Miguel Ángel, nosotros formamos parte de esa comisión de deontología, ética, que sanciona en el ámbito profesional. Por cierto, que también hay otras asociaciones como ARI, que está ahí también su directora general. Nosotros hemos defendido, desde que se inició el debate en Europa sobre el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, la ENFA, o sea, el Reglamento Europeo, diría que en toda su extensión, y particularmente en todo lo que tiene que ver con la transparencia de los medios. Porque no solo la transparencia permite recuperar la confianza de los ciudadanos, sino que significa igualdad de oportunidades para competir en el mercado. Y nosotros particularmente representamos a los nuevos medios en el sistema mediático. Estamos para romper unas reglas que no se ajustan a la realidad de los tiempos y que son ancestrales. Y además que han significado o que significan prácticas perversas. Por ejemplo, en la financiación de los medios, la propiedad de los medios y, que antes lo citó también Javier, la medición de las audiencias. No me voy a meter en este jardín, porque la audiencia sabe a lo que me estoy refiriendo, a la obsolescencia de los sistemas de medición de audiencias que existen actualmente. Hay otra cuestión. Nosotros igualmente participamos en el Observatorio de Medios, que es ese marco de autorregulación que lo ha promovido la Fundación AZ, en la que hemos participado otras asociaciones de medios y sobre todo grandes medios. ¿Con qué propósito? Con que esos grandes medios se establezcan esos estándares de autorregulación y los extendamos al conjunto del sistema mediático más pequeños. Ahora estamos tratando de cómo adaptarnos. En clave particularmente nos hemos hecho, y está pendiente de aprobación en la Junta, un código de autorregulación, ética y gobernanza. Estamos pendientes de lo que se apruebe en el Gobierno, precisamente, que estaba en debate público, el anteproyecto de ley, para la creación, muy importante, y hay también algún representante de la CNMC,
hola Carlos, el registro de medios, muy importante, ese registro de medios que de momento lo que conocemos, pendiente de que luego ojalá participemos todo el sector en la definición de los criterios para acceder de qué manera y con qué orden y calendario a ese registro de medios, pero de momento lo que sabemos es que ese registro de medios va a pedir la titularidad, la propiedad de los medios y la fuente de financiación de los medios. Y el otro día, en un encuentro que organizamos con el vicepresidente de la CNMC y el director general de Publicidad Institucional en la Moncloa, pues ya nos vinieron a decir que el que no estuviera en ese registro de medios diciendo cómo se financia y quiénes son sus propietarios, no iba a acceder a publicidad institucional. Ha hecho la ENFA, en realidad. Bueno, es el objetivo. Ahora estoy por orden, voy por orden, ¿no? ¿Cómo se va a aplicar eso a las comunidades autónomas? Es la gran pregunta. Si estás en el registro, espérate que también te tendrás tu lugar. Muy interesante la propuesta de Nacho de los bienes de interés democrático, porque eso es la mirada desde el sector hacia la ciudadanía, que pues tienes toda la razón, te leí el otro día y ahora te hemos escuchado. Pues sí, porque una vez más quizás nos estábamos mirando demasiado al ombligo con autorregulación y regulación, y tu propuesta va hacia la ciudadanía. ¿Y los verificadores? Pues sí, los verificadores están en el ámbito de lo profesional, y el sello de calidad, pues bien, si estás en el registro, tienes tus códigos de autorregulación, pues pum, que alguien te ponga el sello, pues mira tú qué bien, más bonito que sales. Pues me quedo con esta afirmación porque de hecho es conclusiva, no hay diferencias de criterio realmente sustanciales entre todos vosotros, o sea, todos apuntáis a la necesidad de una rendición de cuentas por parte de los medios interna y externa. La parte externa pues a veces resulta insuficiente por parte de las propias organizaciones profesionales, porque dices que las quejas no terminan generando visibilidad hacia afuera, y entonces eso parece como que los medios simplemente son de autoconsumo y punto, ¿no? Y dices, bueno, pues la incorporación de este tipo de herramientas dentro de un sello permitiría generar hacia afuera una visibilización de la calidad a la que se persigue. No sé si estáis de acuerdo con que esa podría ser una de las conclusiones. Tú antes apuntabas de una manera un poquito más avanzada, dices, bueno, que además esto avance a un sistema de corregulación, que eso tiene ya mucho más que ver con que, bueno, que se haga, que simplemente de una manera obligatoria y que tenga efectos sobre las fuentes de financiación, sobre el acceso a las... Yo creo que eso tiene que ir más allá, porque entiendo todas las medidas que tienen que ver con la transparencia de la propiedad, de los ingresos, etcétera, pero eso no es lo único que hace a un medio de comunicación un medio de comunicación. De hecho, eso no es lo que hace a un medio de comunicación un medio de comunicación. Entonces, si no prestamos atención a los contenidos y a las políticas de corrección, de apartidismo, de fuentes, nos vamos a quedar en un medio camino, que es en lo que se ha quedado la ENFA, quiero decir. Nosotros hacemos mucho lobby en Bruselas y hemos apretado todo lo que hemos podido para que hubiese algo que mirase contenido en la ENFA, y no lo está. Pero creo que nos quedamos a medio camino y que va a haber páginas web en las que creo que podría haber un acuerdo general en esta sala, que no son medios de comunicación, que se dedican a publicar desinformación y que persiguen intereses espurios que no son los de informar a la ciudadanía como un valor democrático, que van a entrar. Muy bien, pues solo en una palabra os pido a todos que toméis posición, suponiendo que se pongan en marcha sellos de credibilidad o de transparencia o de calidad, porque en realidad esto no dejan de ser certificaciones de calidad sobre un sector determinado. Suponiendo que se pusieran en marcha, ¿quién creéis que debería tomar la iniciativa y a quién correspondería ser el órgano, la instancia? ¿Somos capaces, o todos los ciudadanos, las administraciones públicas, los pares, es decir, los propios profesionales, todos a la vez? Dijo aquí mi querido amigo Fafra que la autorregulación, yo creo que tenemos que empezar por ahí. Y luego, desde luego, la ENFA y los pasos que va adelantando la ENFA, pues son positivos. Y siempre que se respete las normas claras del periodismo y de las empresas editoras, pues serán beneficiosas para la profesión. Entonces, yo me quedo, la última frase que te voy a decir, bueno, aparte de denunciar a los agitadores, pseudoperiodistas que andan por ahí y que lo único que hacen es vulnerar todos los principios periodísticos, y que no quiero desaprovechar estar aquí para denunciarlo,
lo único que quiero concluir es decir, sin periodismo no hay democracia. Ya está. Tenemos la chapita. Gobierno, administraciones, ciudadanos, profesionales, Pues todos. tiene que ser un consenso sectorial. Hace un par de años lanzamos una propuesta, copiando la de Francia, que era hacer unos estados generales de la información y la comunicación. En Francia lo hicieron y estuvieron participando todos los agentes mediáticos tratando de hacerse un marco de autorregulación y de regulación. Igual, no sé, estas jornadas hay que convertirlas en esos estados generales, o igual hay que pedirle a la FAPE que las organice, o a los anunciantes. ¿Qué ha dicho? ¿Perdón? Una palabra. O sea, yo estoy de acuerdo con vosotros, creo que tiene que ser un acuerdo sectorial. Creo que lo que sí que tenemos que buscar es un estándar, no uno para cada uno, que es un poco lo que estamos ahora. Existe esto, la AMI ha hecho los suyos, FAPE tiene los suyos, entonces creo que tenemos que unificarlo. Y esa va a ser la parte más compleja con la polarización en la que están también los medios de comunicación en este país. Yo creo que las comunidades ya existen, están conformadas, está UTECA, está Radio Value, está AMI, está Clave, hay un montón, y que hay que sentarse a la misma mesa, y creo que el observatorio es una buena percha para amalgamar todo. Carmen, si me permites, que nos vemos a las 12, vamos a tomar un cafecito, seguir charlando todos y nos vemos aquí a las 12 otra vez en el auditorio. Muchas gracias.